Queridos hermanos, Dios les bendiga. De entrada, feliz sábado. Sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Esta semana es una lección bien hermosa, pastor. Vamos a ver el mensaje de la cruz. Cuán importante es el mensaje de la cruz. Cuán importante es la cruz donde el Señor murió. Y bueno, pastor, interesante, ¿no? La lección de hoy, muy interesante. Sí, no, y la semana completa es una gran bendición este estudio, este análisis, porque hay personas que hablan solamente de la cruz y la cruz y la cruz. Entonces vamos a ver por qué es que hablan de la cruz. ¿Cuál era el significado de la cruz antes de Cristo morir en una cruz? ¿Cómo los romanos tenían el concepto? ¿Cuál era el concepto que ellos tenían de la cruz? Y también el concepto que tenían los judíos de la cruz. El concepto que tenían los gentiles de la cruz. Y eso lo vamos a ver toda esta semana porque es muy interesante que aclaremos muy bien este punto, pastor. Pastor, ¿qué les parece? Vamos a invitar a los hermanos a orar. Muy bien, adelante. Queridos hermanos, les invitamos, vamos de rodillas. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre. A usted le damos la honra, la gloria, la adoración y la alabanza, Señor. Bendito Dios, gracias por darnos el privilegio, Señor, de poder venir, Señor, y poder compartir el estudio de tu bendita palabra con nuestros hermanos y amigos que nos acompañan semana tras semana, Señor. Antes, Señor, de abrir tu bendita palabra, pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Reconociendo, Señor, que somos seres finitos, Señor, y que pecamos, bendito Padre mío. Pedimos y rogamos, Señor, que prepares el corazón de cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos van a estar acompañando esta semana en el estudio de tu palabra, Señor. Que permitas que tus santos ángeles, Señor, nos acompañen, que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro, nuestro guía y nuestro ayudador, Señor. Y pedimos, Señor, permítenos escondernos atrás de Cristo Jesús, para que a Cristo Jesús sea la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Interesante, ¿no, pastor? El mensaje de la cruz. Y texto de memoria lo encontramos en Primera de Corintios 1:18. Así es. Y dice, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Sí, claro. Tiene razón el apóstol Pablo en mencionar de esa manera que es locura. Porque realmente hablar de un hombre que murió en una cruz, que es un Mesías, que es un Salvador, anteriormente era una locura. Porque ¿cómo es posible que una persona que lo claven en una cruz, que es un delincuente, que es un malhechor, que es de todo, es lo último de la sociedad? Entonces ahora salir y decir que es el Mesías, que es el Salvador, es una locura. O sea, a Pablo le dijeron, ¿tú estás hablando en serio lo que tú estás diciendo? Que ese hombre que clavaron, que es el Mesías. No, nunca más. Porque es lo más vergonzoso es una persona que muriera en una cruz. Eso es lo más vergonzoso que había. Entonces, por eso era que a Pablo le decían que era loco, que estaba loco, porque realmente hablar de esa manera es como decir hoy que un puerco es un caballo, por un ejemplo, ¿no? O sea, es una locura. Sí, es una locura. Entonces, cuando habla así, Pablo le dice, bueno, para ustedes es locura, pero para mí no. Y entonces durante toda la semana vamos a ver por qué Pablo dice que no es locura. Porque en el centro de esa cruz, en el sitial de la cruz, hay algo que salva al planeta Tierra. Amén. Así es. Va a estar interesante porque el escritor de la lección de hoy empieza con esta historia. Ajá. Dice, Cicerón es un escritor y orador romano pagano. Había dicho al pueblo romano que mantuvieran lejos de su mente la idea de la cruz como método de ejecución. Sí.
Claro. Luego dice, aunque Ciro murió aproximadamente medio siglo antes de que naciera Jesús, su declaración ilustra el desprecio que los romanos sentían por la cruz. Ujú. Era para ellos algo tan detestable que ni siquiera debían pensar en ello. Pero mire lo que dijo Pablo. Pero por el contrario, Pablo escribió, el mensaje de la cruz es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Ujú. Vemos que para Pablo la cruz es el instrumento de reconciliación entre Dios y el hombre. Ujú, es cierto. Y esto lo podemos ver en Efesios capítulo 2:16. Ok. Ok. Efesios capítulo 2:16. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Sí, cierto. Y hay otro texto bíblico, pastor, que me llama mucho la atención. Ajá. En Colosenses 1:20. Ajá. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Desde luego que está refiriéndose a Cristo Jesús, ¿verdad? Sí, claro. Y en Colosenses 2:14, interesante lo que la palabra del Señor dice. Así es. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola En la cruz. en la cruz. Correcto. Cuán importante es entender lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz de Calvario, ¿no? Ya. Y cuán importante es entender lo que Cristo Jesús vino a hacer por nosotros. Yo creo que tanto Cicerón como el apóstol Pablo, los dos tenían razón, porque claro, Cicerón tenía un enfoque. El enfoque es, por favor, sean humanos. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? De lo que he leído de Cicerón. Por favor, sean humanos. No claven a una persona en una cruz. Eso que ni pase por sus mentes. Era algo ¿Por qué? vergonzoso, ¿no? No solo vergonzoso, es que es inhumano, es una tortura extrema. Es una tortura extrema. ¿Ve? O sea, poner una persona por un delito que haya cometido, mejor mátenlo de una vez y se acabó. Pero ponerlo a sufrir, a que el aire le falte en la cruz, estar allí colgado, desnudo, que todo mundo lo vea. Y no solamente la vergüenza mental, porque está bien, ok, la mental, pero la física era un desgaste lento, súper lento. Entonces, él pensaba, pero ¿cómo es posible qué pensarán los hijos de ese hombre? ¿Qué pensará la mamá de ese hombre? ¿Qué pensarán los amigos de ese hombre que está ahí clavado en una cruz? El sufrimiento que deja, los gritos que deja, ¿ven? Y la forma demacrante que deja el estar en una cruz. O sea, Cicerón tenía razón. O sea, y le decía, por favor, ni lo piensen, es una tortura. Yo creo que es la más extrema de las torturas, era meter a una persona en una cruz. Lo más extremos. Y Satanás, claro, yo entiendo, ¿no? Usó los extremos más grandes que pudo haber tenido en su pensamiento para maltratar a Jesucristo. Todos los extremos de maldad, de tortura psicológica y física, se lo hizo Satanás a Jesucristo. Nadie podía soportar lo que Cristo soportó en cuanto a los ataques que Satanás le hizo con mucha intención, con la intención única de que no salvara al mundo. Ahora, antes que te empiece, por otra parte, el apóstol Pablo, cuando nos habla aquí en el inicio de la lección, ve de hoy, la que toca para hoy, Pablo nos dice, no, para ti es locura, es necedad, es una cosa fea, es tantas cosas le decía Pablo, pero para mí es vida.
para mí es ganancia, para mí es todo lo que es salvación, y tiene que ver con la salvación, lo pensaba Pablo, pero no era la cruz en sí, no eran los dos palos allí, uno vertical y el otro horizontal, no, era quien estaba en la cruz. Aún así, la cruz toma elegancia, por así decirlo, ¿no? Por así decirlo. Toma elegancia cuando Cristo muere. ¿Por qué? Por una serie de cosas que lo vamos a ver en la semana. ¿Ok? En la semana vamos a ver por qué la elegancia sale ahora en la cruz y por qué la cruz todavía hoy se menciona. Porque la cruz es símbolo de fe y de cristianismo. ¿Por qué? Y es porque precisamente el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, el que hizo el universo completo, estaba ahí. Y Él nos dio salvación. Por eso es que la cruz toma ahora otro giro. Pero antes la cruz era horrible mencionar, te van a condenar en la cruz. Oh, no, eso es una locura, pastor. Pastor, para Pablo la cruz era la solución en los problemas que había en Corinto, ¿no? Era la respuesta. Y eso lo dice la lección, dice, la cruz era la respuesta de Pablo a los problemas de Corinto. Y esto lo podemos ver en Primera de Corintios, ¿no? Sí, porque él enfatiza la cruz. Él pone la cruz. ¿Quién murió en la cruz? Vamos a ponerlo así. ¿Quién murió en la cruz? Claro, era una cruz de criminal. Todo el que iba a la cruz era un criminal, punto. O sea, no me venga ahora a decir que ese que tú predicas que murió en la cruz es el Salvador. No. O sea, es una locura realmente. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la cruz es mala en todo el sentido de la palabra. Es mala la cruz. Y como es mala, no me venga a poner ahora el Salvador en la cruz. Porque no va un Salvador. Ahora, vamos a ver más adelante por qué por qué fue que Cristo fue a la cruz. Y vamos a ver también por qué razón la gente, a pesar de todos los milagros que Cristo hizo, vamos a ver quién estaba detrás de que la gente fuera necia, como dice aquí la lección, y que no creyera. Adelante, pastor. Pastor, mire cómo lo ilustra la sierva del Señor. Adelante. Dice, Cristo murió en la cruz para salvar al mundo que perece en el pecado. Luego, más abajo dice, el poder transformador de la gracia de Cristo moldea a quien se entrega al servicio de Dios. Sí, Okay. Ya no puede ser indiferente a las almas que perecen alrededor suyo. Se eleva por encima del autoservicio. Cristo lo ha transformado en una nueva criatura y el egoísmo no haya lugar en su vida. Comprende que cada aspecto de su existencia pertenece a Cristo, quien lo ha redimido de la esclavitud del pecado, que cada momento de su vida futura ha sido comprado con la presencia, sangre del unigénito Hijo de Dios. Eso es lo que Pablo ve. Pablo ve en la cruz salvación. Otros ven vergüenza. Y Pablo habla tanto de la cruz que la cruz ha seguido siendo como el nombre para que se mencione a Cristo. ¿Ok? No es porque hasta la cruz, el palo, la madera que está allí sea lo que salve. No. Cuando hablan de la cruz, cuando Pablo habla de la cruz, está hablando de Cristo precisamente. Ese que fue crucificado, ese que ustedes no creen en él, ese que ustedes rechazan, ese es el Salvador, el que murió en la cruz. No ninguno de los ladrones, no. Y él lo especifica y mencionan a Jesús el crucificado, a Cristo el crucificado, al Mesías crucificado. Él es bien enfático, pero él no está haciéndole honor a una cruz. Le está haciendo honor a quien murió en la cruz. Amén. Y ese es el punto que la gente debe entender cuando Pablo habla tanto de la cruz.
que muchas personas dicen que no es la cruz. Claro, no es la cruz, pero hay que entender a Pablo, porque Pablo tenía que decir y tenía que enfatizar de que ese que murió en la cruz, ese era el Mesías. A ese que ustedes mataron, ese era el Mesías. Por los milagros que hizo, porque realmente, ¿sabes? Porque cumplió todas las profecías bíblicas, porque me llamó de una manera asombrosa, porque estuvo ahí, porque me transformó mi vida, porque creo en él, ese que estaba en la cruz. Entonces, como yo mencionaba mucho la cruz, Pablo le mencionaba a quien estaba en la cruz, precisamente. Qué lindo, ¿no? Así El es. siervo del Señor dice, ya nos queda muy poco tiempo para prepararnos para la eternidad. Así es. La gente necesita la verdad y esta les ha de ser comunicada mediante el esfuerzo ferviente y fieles. Ujú. Hay que buscar a las almas, orar por ellas y trabajar en su favor. Sobre nosotros descansa la pesada responsabilidad de amonestar al mundo acerca de su destrucción inminente. Ujú. Dios nos pide a su iglesia que se levante y que sirva, y que se vista de poder. Deben ganarse las coronas inmortales. El reino de los cielos se debe conquistar. Ujú. Y hay de iluminarse el mundo que perece en la ignorancia. Y es lo que Pablo hacía, es lo que Pablo Así es. estaba dando a entender y presentar a los corintios. Ya, exacto. Sí, claro, él tenía que enfatizar eso porque es que nadie de los gentiles creía que ese que muere en la cruz ese era el Mesías y muchos judíos tampoco. Ahora, Dios designó a Pablo como portavoz de los gentiles para que le predicara a los gentiles, para que los hiciera entender. Y ese cumplimiento lo hizo Pablo. Al él saber que Cristo lo llamó aquel mediodía rumbo a Damasco y le enseñó que su única misión, así como él perseguía y maltrataba, ahora su misión es predicar el evangelio de ese Cristo que le habló muy claro a él en ese mediodía, con una luz más fuerte que la del sol, que sobrepasaba la luz solar y que lo dejó ciego o casi ciego, porque claro, otra vez le volvió la vista, ¿no? Pero lo dejó en esa condición y cuando le habló, se le presentó: yo soy Jesús, Amén. a quien tú persigues. Y al quien él perseguía era a los que seguían al Jesús que murió en la cruz. Cuando él entendió eso, esa visión clara, se entregó totalmente al servicio de Jesús. Por eso es que él enfatiza tanto eso, porque ni él mismo creía en la cruz anteriormente, pero cuando se encontró con Jesús, las cosas cambiaron. Y eso es, cada persona que se encuentra con Jesús, su vida es transformada, su vida cambia. Cuando ese pensamiento se profundiza y cuando ese llamado es impactante, porque el llamado de Pablo fue altamente impactante para él no hacer caso, para él dejar las cosas a un lado, pastor. Amén. Interesante, ¿no? Muy lindo el mensaje de esta semana, Así es. pastor. Así Pero es. vamos a invitar a los hermanos, amigos que nos acompañan hoy, a que nos pueden seguir por www.elevangelioeterno.com Así y es. por Facebook y YouTube. Así es. Pasen la voz, queridos amigos y hermanos, pasen la voz a los vecinos, al compañero de trabajo, que hay Así un es. canal, que hay un ministerio que Ujú. predica verdad presente. Un ministerio que predica el mensaje de los últimos días. Por favor, pase usted la voz. Y queremos invitarlos para que nos siga acompañando para mañana, a la misma hora y por el mismo canal. Y que no olviden los hermanos que hoy sábado también tenemos nuestras iglesias abiertas. Amén. Así que busque una iglesia adventista del Evangelio Eterno y ahí lo vamos a esperar
con mucho cariño, con mucho amor y con una amplitud del mensaje de la cruz. Que Dios les bendiga. Amén. Bendiciones.